inventó el metal con Helter Skelter, hizo baladas extraordinarias, hizo música country, hizo cosas de jazz de los años 20. O cumplió 84 años Paul McCartney. ¿Cuál es la importancia de Paul más allá de The Beatles? Más allá de The Beatles es uno de los compositores más importantes del siglo XX, ¿no? Es así de sencillo. Es toda una influencia cultural. Es que más allá de The Beatles no existe. Paul McCartney es un Beatle. Lo va a ser siempre. Son 7 años de delirio. Son 7 años de delirio que marcaron las vidas de toda esa gente y de nosotros. Entonces, cuando yo veo a Paul McCartney, no lo veo, lo veo en conciertos o en lugares a los que va a cantar y no, lo que canta es Hey Jude y Let It Be y Roll Over Beethoven. Bueno, Roll Over Beethoven es de Chuck Berry además. Y las canciones de los Beatles y algunas de sus canciones con Wings y algunas de sus canciones solo, pero fundamentalmente está allí por los Beatles. Con Wings hizo cosas extraordinarias también. Entonces, no creo que haya un más allá de The Beatles, pero dentro de The Beatles es una de las dos fuerzas creativas, por supuesto. Es la mejor persona de las dos fuerzas creativas. Esto es un cambio de opinión que muchas veces he dicho que he tenido. Si yo hallaba a Paul McCartney un tipo arrogante y desagradable, y a John Lennon el tipo más buena persona del mundo, y con los años te enteras que John Lennon le pegaba a sus mujeres, que era un tipo bastante atrabiliario y bastante ingenuo en muchas cosas, fue por lo cual le vieron la cara, Klein les vio la cara, convirtiéndose en su representante, un verdadero gángster. Eh, y Paul McCartney fue el que se... y además John Lennon abandonó a uno de sus hijos, cosa que a su primer hijo, cosa que no es perdonable a mis ojos. Los hijos van primero. Y el que cuidó del hijo y el que se encargó incluso de pagarle cosas al hijo, porque John Lennon no daba dinero, fue Paul McCartney. Entonces con los años acabé sintiendo, descubriendo que Paul McCartney era mejor persona que John Lennon, por ejemplo, ¿no? Entonces, aparte de eso, escribió todo, inventó el metal con Helter Skelter, hizo baladas extraordinarias, hizo música country. Somewhere in the dark hills of Dakota there lived a young boy named George Raccoon, por ejemplo. Hizo cosas de jazz de los años 20 como Maxwell Silverhammer, hizo Let It Be, hizo Hey Jude, hizo más de la mitad de las canciones grandes de los Beatles, ¿no? Entonces, simplemente el mundo y la música, pero también el mundo no serían los mismos sin él. Feliz cumpleaños, Paul.